En esta presentación voy a estar abordando el tema de cáncer pulmonar de células pequeñas. Bueno, ya que el cáncer pulmonar representa la segunda neoplasia más frecuente en el mundo, con más de 2 millones de casos alrededor del 2020 al 2024 que ha incrementado, y es la primera causa de muerte por cáncer. Vamos a definir que el cáncer pulmonar de células pequeñas va a ser un tumor neuroendocrino de comportamiento muy agresivo, caracterizado por la metástasis precoz, con un tumor primario con frecuencia pequeño o no detectable. Este de células escasas va a ser llamado así porque va a tener un núcleo escaso, un nucleolo discreto o ausente, la cromatina nuclear finamente granulada, la tasa mitótica alta y necrosis frecuente. Del total de neoplasias primarias de pulmón, el cáncer de células pequeñas va a estar representando alrededor del 13 al 15%, mientras que el de células no pequeñas alrededor de un 85%, pero yo me voy a estar enfocando en el de células pequeñas. Ahora, de acuerdo a la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, en el 2015, de la clasificación agruparon a los tumores en el cáncer pulmonar de células pequeñas dentro de los neuroendocrinos, siendo la forma más agresiva, ya que el cáncer pulmonar de células pequeñas típico va a incluir solo células pequeñas en el 90% de los casos, mientras que el resto va a ser combinado porque va a caracterizarse por tener componentes de células más grandes. Ahora, este tipo de cáncer, como ya lo mencioné, es de rápido crecimiento y va a tener un desarrollo de metástasis a distancia. A diferencia del cáncer pulmonar de células no pequeñas, pues este es mucho más rápido, y a pesar de que este tipo de neoplasias tiene muy buena respuesta inicial al tratamiento con quimioterapia, la mayoría de los pacientes presenta recaídas a los pocos meses de haber iniciado el tratamiento. Respecto a la epidemiología sobre el cáncer pulmonar de células pequeñas, es que este representa el 15% del cáncer pulmonar que ya les había mencionado. Va a ser muy agresivo, muy letal y es el más frecuente. También anualmente se va a diagnosticar más del 1.000.000 de casos por esta enfermedad y más del 1.000.000 de muertes por dicho cáncer. Respecto a la etiología, el principal factor va a ser el tabaquismo, ya que esto no es este cáncer no se desarrolla por una enfermedad o por una infección que se ha dado por algún otro agente etiológico. Esto es un cáncer broncogénico que tiene este principal factor de riesgo. El 15% de los fumadores crónicos van a estar desarrollando este cáncer. Y bueno, para aclarar que el cigarro tiene más de 40 productos carcinogénicos hallados dentro de sus compuestos. Entonces, esto es potencialmente y actualmente el factor más importante para desarrollar esta enfermedad. Un exfumador o alguien que ya dejó el tabaco va a tener 9 veces más posibilidades de desarrollar cáncer de células pequeñas que una persona que no fuma, y una persona que sigue teniendo el hábito de fumar va a aumentar 20 veces el riesgo de contraer cáncer. Bueno, no de contraer, de desarrollar cáncer. Y bueno, el 15% de no fumadores van a estar desarrollando cáncer por exposición pasiva. Ahora, dentro de los factores de riesgo vamos a estar teniendo que el envejecimiento es el factor de riesgo más importante para la mayoría de los cánceres. Pero otros factores de riesgo para el cáncer de pulmón van a ser los siguientes, que se los enlisté, como antecedentes o consumo actual de tabaco, ya sean cigarrillos, pipas o cigarros, la exposición pasiva a las sustancias causantes del cáncer del humo ambiental de tabaco, la exposición ocupacional del amianto, arsénico, cromo, berilio, níquel u otras sustancias. También la exposición a cualquiera de las siguientes fuentes de radiación, ya sea radioterapia dirigida a la mama o el tórax, exposición al radón en el hogar o en el lugar de trabajo, pruebas médicas con imagen como las tomografías computarizadas, un ejemplo sería la radiación de una bomba atómica, que alguien reside en un área de mucha contaminación ambiental y, bueno, que tenga antecedentes familiares de cáncer de pulmón. Como podemos ver en la imagen superior derecha, tenemos que el cigarrillo cuenta con más de 4.000 sustancias nocivas, dentro de las cuales 50 sustancias tienen efectos cancerígenos que ya están confirmados. Y bueno, algunos de los componentes más nocivos, la nicotina va a estar produciendo adicción, pero las demás sustancias son las que van a estar causando deformaciones o que van a estar dañando el ADN y que van a estar produciendo estos tipos de cáncer. Ahora, de acuerdo al cuadro clínico, es posible que
el cáncer de pulmón se manifieste con síntomas o que se encuentre de manera fortuita en imágenes de tórax. Los síntomas y los signos quizás sean el resultado de la ubicación de la invasión local primaria o de la compresión de las estructuras torácicas adyacentes, de metástasis a distancia o de fenómenos paraneoplásicos. Todas estas cosas mencionadas son las que pueden estar causando pues, los síntomas. Los síntomas más comunes en el momento de la presentación inicial son tos que empeora y disnea. Otros síntomas pues ya son los siguientes que les enlisté, que puede ser dolor torácico, ronquera, malestar generalizado, la anorexia, que lleva pérdida de peso, hemoptisis. Y bueno, cuando ya hay una invasión local o compresión de las estructuras torácicas adyacentes, como, no sé, compresión del esófago, y esto va a estar causando disfagia, o compresión que compromete los nervios de la laringe, lo que va a estar causando la ronquera, o la compresión que compromete la vena cava superior, lo que va a estar causando edema y distensión de las venas superficiales de la cabeza y el cuello. También se producen síntomas de metástasis a distancia con anomalías neurológicas o cambios en la personalidad a causa de metástasis encefálicas o dolor por metástasis ósea, que vamos a estar viendo al final de la presentación, como los síndromes paraneoplásicos. Ahora, en la fisiopatología que vamos a estar viendo, aclarando que tenemos como factor predisponente el tabaquismo, es que tenemos el número 1 aquí como, a ver, le señalo, como factor desencadenante el humo del tabaco, este viene siendo el número 1. Ya después que tenemos esta exposición, vamos a pasar a los cambios moleculares que conducen a una alteración en los mecanismos de la reparación de las células progenitoras, o sea, una lesión premaligna, ya se está viendo dañado el ADN y se está comprometiendo parte de la célula. Lo que nos va a llegar a las siguientes alteraciones, vamos a tener oncógenes, genes supresores de tumores y factores de crecimiento. Todos estos tres van a ser los que van a tener alteraciones y los que nos van a estar desarrollando este tipo de mutaciones. Ahora, el oncogen. Para darles un contexto, las mutaciones que producen oncogenes son dominantes, lo que significa que se necesitan defectuosos los dos alelos de un gen del par del cromosoma homólogo. Los oncogenes codifican proteínas de secreción que actúan como moléculas señales, como factor de crecimiento, como receptores, como proteínas del citoplasma, o sea, proteínas G y proteínas sinasas, y los factores de transcripción nucleares que controlan la expresión de genes esenciales para la división celular. Entonces, los proto-oncógenes se convierten en oncógenes por mutación del DNA que causan ganancia de función, lo que produce una proteína que funciona sin los elementos activadores normales o en cantidades anormales. Los proto-oncógenos se activan a oncógenes por diferentes mecanismos, como mutaciones puntuales o translocación cromosómica, como la integración del genoma viral y la amplificación. Los oncógenes que se describen en la tabla que está aquí, pues no solo van a estar participando en la carcinogénesis pulmonar, sino que también en otros cánceres como los mamarios, prostáticos, los digestivos, y pues van a estar teniendo mucha participación en lo que es el desarrollo. Y bueno, como podemos ver en la tabla, de este lado, la fila que está aquí, van a ser todos los oncógenes y vamos a estar teniendo qué es lo que cada oncógeno va a estar más relacionado a causar o más propenso. Por ejemplo, el KRAS tiene un 30% más de probabilidades de estar causando adenocarcinomas, pero nosotros nos vamos a estar enfocando en este, que es el T-gamma C, que va a tener un 10 a 40% de probabilidades para estar causando cáncer pulmonar de células pequeñas y solo un 10% para el cáncer pulmonar de células no pequeñas. También este oncógeno va a estar relacionado pero con el de no pequeñas y nosotros nos vamos a enfocar en estos que están relacionados con el de células pequeñas. Ahora, los genes supresores de tumores son frecuentemente inactivados por alteraciones genéticas en el ADN, como mutaciones puntuales de lesiones, que son pérdidas, y el reordenamiento de ambas copias del gen. Dentro de los eventos epigenéticos de la carcinogénesis se encuentra la metilación del ADN y la hipoacetilación e hipermetilación de histonas. La metilación del promotor de los genes supresores tumorales es un sello distintivo del cáncer pulmonar y esto va a constituir un evento precoz en el proceso de la carcinogénesis. Este proceso puede acoplarse con mutaciones o de lesiones, que son la pérdida, que van a estar inactivando los genes supresores tumorales. Cuando
Los genes estabilizadores van a estar vigilando al genoma o van a estar cuidando que se codifiquen bien las proteínas y que se repartan los defectos genéticos en la replicación del ADN por radiación ionizante o carcinógenos. Estas mutaciones originan daño irreparable en ADN o en mutaciones en otros genes como protooncógenos y pues demás genes. Ahora, los genes que más nos van a estar llamando la atención va a ser el P53, que va a ser el que esté alterado más frecuentemente, y el RB, que va a estar directamente relacionado con la fosfoproteína nuclear, al igual que el anterior, que se usa para la división celular, pero este en la fase G1S y este en G1S, G2S. Los factores de crecimiento que se van a liberar de forma paracrina o autocrina van a ser estos: péptido liberador de gastrina, el factor de crecimiento parecido a la insulina y el crecimiento de los hepatocitos. En la fisiopato, bueno, vamos a estar teniendo que este gen, que este oncogen, el SERB1, va a estar codificando el receptor de factores de crecimiento epidérmico, que viene siendo este, que es, receptor de factores de crecimiento epidérmico. Este es una glicoproteína del grupo de la tirosina sinasa y cuando se active este factor de crecimiento, lo que va a hacer es que cuando se activa esto, lo que hace es que va a empezar la autofosforilación del receptor y va a acabar produciendo la proliferación y acaba produciendo la proliferación del ciclo celular. Ahora, en la parte de la epigenética, tenemos que, la epigenética va a ser estos cambios heredados de la expresión genética que no conlleva alteraciones en la secuencia del ADN. Como ya les había mencionado, se va a ver la metilación del ADN, cambios en la cromatina y alteraciones en los microARN. Ahora, para la parte, ¿para qué nos sirve la detección de genes de susceptibilidad? Cuando sabemos cuáles son los genes de susceptibilidad, esto tiene relevancia para la aplicación práctica de tratamiento en el cáncer pulmonar porque identifica los biomarcadores diagnósticos y, para la identificación de los marcadores diagnósticos y para el pronóstico y para diseñar lo que son las terapias más eficaces para poder dar el tratamiento. Este tratamiento tiene que ser enmarcado en la medicina de precisión y tiene que ser personalizado de acuerdo al crecimiento y el estadio del cáncer. Ahora, a medida que el tumor canceroso de pulmón crece, puede o no estar desprendiendo células cancerosas. Esta parte va a ser la diseminación o también a lo que vamos a estarle llamando metástasis, que es cuando las células cancerosas pues se desprenden del tumor primario y se desplazan a través de ya sea el tejido, el sistema linfático o la sangre. Ya que estas células pueden ser transportadas pues en la sangre o pueden estar suspendidas en la linfa, el líquido que rodea el tejido pulmonar, la linfa fluye por estos tubos denominados vasos linfáticos que podemos estar viendo aquí, creo que sí se ven. Estos vasos van a estar yendo a las estaciones recolectoras llamados ganglios linfáticos, que esos sí están aquí. Que estos órganos son diminutos en forma de un frijolito y van a estar ayudando a combatir las infecciones. Ahora, en estos cortes histológicos lo que estamos viendo es un carcinoma de células pequeñas que va a estar mostrando un patrón trabecular y en la imagen B vemos el mismo caso pero que muestra una expresión de sinaptofisina. Lo que podemos observar aquí es una neoplasia epitelial que tiene células pequeñas, redondeadas, ovales o fusiformes que tienen un núcleo inconspicuo y tiene escaso citoplasma. También va a tener pues lo que es la cromatina fija. Usualmente expresan gránulos neuroendocrinos, pero puede ser puro o combinado con otro tipo de carcinoma, no solo con otro tipo de carcinoma como el de no células pequeñas. Ahora, en este corte histológico del carcinoma de células pequeñas, pues vamos también a estar observando igual lo mismo, células redondas o ovales de pequeño tamaño, con escaso citoplasma y núcleo hipercromático que se asemeja a linfocitos, o también con centro necrótico y de aspecto linfocitoide, que es lo que les mencioné anteriormente, con abundante mitosis y también la presencia de necrosis. Este es un corte derivado de células basales
neuroendocrino de tipo celular de Kulczycki. Para realizar el diagnóstico tenemos que tomar en cuenta los siguientes puntos. Esto se puede hacer por medio de la historia clínica, más bien es el conjunto de todos estos estudios, pero vamos a tener en cuenta lo que es la historia clínica, la radiografía de tórax, la analítica general, etcétera, todos los que les enlisté, ¿ok? Empezando por la radiografía de tórax, lo que vamos a estar viendo cuando tenemos un cáncer pulmonar de células pequeñas es que en la radiografía vamos a observar zonas de consolidación, no vamos a estar viendo broncogama aéreo. Característicamente no tiene bordes limitados ni forma definida y debe estar ubicado en la zona periliar, o sea, pegado al ilio aquí, como podemos estar señalándolo. Zona periliar, no tiene bordes definidos y no se observa broncograma aéreo, o sea, no se ve atrapamiento de aire dentro de alguna consolidación. Pasando a la analítica general, lo que vamos a estar viendo en nuestra inspección va a ser pues la disminución de los movimientos respiratorios. En la palpación, igual una ligera disminución de las vibraciones vocales. En la percusión, la matidez en el lugar de la lesión. Y a la auscultación vamos a encontrar abolidos o disminuidos el murmullo vesicular. En el diagnóstico es muy importante realizar un diagnóstico de extensión, o sea, es decir, vamos a checar qué órganos aparte del pulmón están afectados y el tipo histológico de cáncer del pulmón para poder realizar una decisión terapéutica correcta, que es cuando ya vamos a empezar a ver desde el ataque para abajo para poder hacer una integración de si esto es un cáncer de pulmón de células pequeñas o no pequeñas. Por todo ello, el proceso diagnóstico es muy relevante y a veces requiere de múltiples pruebas diagnósticas. La TAC o el escáner torácico y abdominal que permite pues, evaluar el cáncer de pulmón y su extensión o no a los ganglios linfáticos regionales de alrededor o más lejanos, también nos va a ayudar a evaluar si existe pues, metástasis a distancia. En esta TAC o resonancia magnética cerebral la vamos a estar usando para descartar pues, que el cáncer no se haya extendido hacia el cerebro. Esta prueba es imprescindible en pacientes que vayan a ser sometidos a tratamiento con intención radical, o sea, que vayan a estar sometidos a cirugía o tratamientos radicales de quimiorradioterapia. Pasando al estudio del PET-CAN, o sea, o PET-CT, se inyectan moléculas básicamente de azúcar radioactivo en el cuerpo y cuando se llegue a hacer el estudio, las células cancerosas del pulmón y las metástasis van a absorber el azúcar con mayor rapidez que las células sanas, de forma que van a estar dando la imagen de estudio del PET, que tengo un ejemplo más adelante. Ahora, estas fotos son las que van en el PET. Este es el PET, es como se va a estar viendo, cómo las células cancerígenas van a estar absorbiendo mucho más sustancia azucarada que las células normales. Pero bueno, pasando a la biopsia de tumor de un ganglio, para nuestro diagnóstico lo que nos va a estar permitiendo es obtener una muestra del tejido de la zona sospechada y esta muestra de tejido lo que va a hacer es que pues va a estar siendo analizada por el médico patólogo. Lo que nos va a permitir es que 1 va a asegurar que se trata de una lesión cancerígena, 2 nos va a ayudar a establecer si se trata de un carcinoma microcítico o no microcítico y 3 que en el caso de que se trate de un carcinoma no microcítico, subtipo no escamoso y que el paciente tenga metástasis, se pueda hacer la determinación de los biomarcadores. Esta realización de test para determinar biomarcadores nos va a permitir identificar si el cáncer de pulmón podría responder a terapias dirigidas o personalizadas que actúan con estos biomarcadores, o sea, inmunoterapia o anticuerpos monoclonales. Si no existen estos biomarcadores, la terapia personalizada no va a estar siendo efectiva. Pasando con la broncoscopía, pues la broncoscopía va a ser este procedimiento médico que va a ser donde el médico va a pasar un tubo delgado y flexible con una luz en el extremo a través de la boca o de la nariz. Este tubo va a estar viajando a lo largo de la tráquea y dentro de las vías respiratorias de los pulmones. Este procedimiento puede realizarlo un cirujano o puede realizarlo un neumólogo, que va a ser, pues, el neumólogo es el médico especialista en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades pulmonares.
Este tubo nos va a permitir que el médico vea el interior de los pulmones y unos pequeños instrumentos dentro del tubo pueden extraer muestras pequeñas de tejido y líquido y retirarlas para que el patólogo las analice. Entonces esto también nos va a estar ubicando con ayuda del patólogo a qué tipo de cáncer es el que estamos tratando. Los pacientes pues obviamente al tener esta broncoscopia van a estar recibiendo anestesia leve durante el procedimiento. Ahora de nuevo, esta va a ser la imagen que vamos a ver en la broncoscopía. Esto es de esto. ¿Ok? Siguiendo con la mediastinoscopía, que le puse midiasti, pero es mediastino, porque pues, es del mediastino. Este va a ser un procedimiento quirúrgico para obtener una biopsia de las adenopatías mediastínicas, como su nombre lo indica. Esta técnica se va a estar realizando en pacientes que van a ser sometidos a cirugía. En la imagen broncoscópica en la que se aprecia una lesión excrescente verrugosa, esta es la lesión que corresponde al cáncer de pulmón que crece en el bronquio. ¿Okay? Ahora, la punción transtorácica, pues bueno, a veces la biopsia ha de obtenerse mediante este procedimiento y lo que se va a hacer es que se va a obtener una muestra pinchando el pulmón a través de una punción de la pared torácica y bueno, después de adormecer la piel con un anestésico local, un radiólogo intervencionista lo que va a hacer es que va a insertar una pequeña aguja en el tórax y la va a dirigir directamente al tumor pulmonar. El médico va a estar utilizando la aguja para aspirar una pequeña muestra del tejido para analizarla. Y bueno, a menudo el radiólogo va a utilizar una tomografía de tórax o un aparato especial para radiografías llamado fluoroscopio para poder guiar la aguja. Siguiendo en el diagnóstico con la toracocentesis, lo vamos a estar usando para cuando existe líquido en la pleura. A veces puede ser necesario realizar una punción de líquido de la pleura para analizarlo y bueno, este procedimiento se denomina toracocentesis. Igual se va a poner primero lo que es la anestesia local y después se va a insertar una aguja a través del tórax en un área entre el pulmón, que es entre la quinta, se va a estar haciendo la toracocentesis en la quinta costilla, en el espacio intercostal, perdón. Y aquí se va a estar obteniendo la muestra. El área del pulmón que acumula el líquido se ve blanco en la radiografía del pulmón y aquí se señala el área donde se va a realizar la punción. Posteriormente se va a extraer el líquido y se va a analizar para detectar células cancerosas. Por último, se cura paciente con apósito. En esta parte de la gamografía ósea yo encontré que realmente no era como que la más indicada para el diagnóstico, pero funcionaba para ayudar, o sea, como estudio que te ayuda a saber si ya el cáncer hizo metástasis, pero a hueso, o sea, como que en un estadio mucho más avanzado. Este estudio pues se va a hacer utilizando un marcador radioactivo que va a estar concentrándose en los huesos dañados y puede indicar la presencia de metástasis ósea, como les mencioné, pero en ocasiones también se concentra en el hueso en el que hay otros procesos benignos, o sea, no, por eso les comentaba que no es 100% diagnóstico para lo que es el cáncer pulmonar de células pequeñas. La espirometría va a ser igual adyacente a esto, va a ser una prueba que nos va a permitir conocer la capacidad pulmonar y va a ser importante conocerla en aquellos pacientes que van a recibir cirugía o radioterapia. Bueno, para el diagnóstico y estadificación, que la estadificación va a ser este proceso utilizado para determinar si el cáncer se diseminó dentro del tórax o es que hizo metástasis, o sea, se diseminó a otras partes del cuerpo. Estos tres son los que más nos van a estar ayudando. Bueno, en especial estas dos, ¿vale? La gamografía ósea, como ya les comenté, sí está bien, pero para metástasis de hueso. Pues la imagen por resonancia magnética o imagen por resonancia magnética nuclear, por eso tiene la N aquí, va a ser este procedimiento donde se va a estar utilizando un imán, ondas de radio y una computadora con el fin de crear una serie de imágenes detalladas del área del interior del cuerpo. Este procedimiento ayuda mucho, pero el
preferido es el PET-CT o el PET-TC. Principalmente compuesto por una tomografía computarizada, que es este procedimiento para el cual se toma una serie de imágenes detalladas del interior del cuerpo, como el encéfalo, el tórax o la parte superior del abdomen, desde ángulos diferentes. Las imágenes se crean con una computadora conectada a una máquina de rayos X, entonces este va a estar usando ondas magnéticas, bueno, no la puedo escribir bien, pero ondas magnéticas, y esta va a estar usando rayos X. Son diferentes. Aquí se va a estar inyectando un tinte en una vena o se va a ingerir a fin de que los órganos o los tejidos se destaquen de forma mucho más clara, y este procedimiento también se llama tomografía computarizada o tomografía axial computarizada, que es la TAC, o exploración por TAC. Pero si lo unamos al PET o al TEP, que es la tomografía por emisión de positrones, este ya es un procedimiento para encontrar células de tumores malignos en el cuerpo. Y aquí igual se va a estar inyectando en una vena una cantidad pequeña, pero aquí de glucosa radioactiva. Y el escáner del DATEP lo que va a hacer es que va a rotar alrededor del cuerpo y va a tomar una imagen de los lugares del cuerpo que están usando la glucosa que se le inyectó. Las células de tumores malignos se ven mucho más brillantes en la imagen porque son más activas y lo que hacen es que absorben más glucosa que las células normales. Es posible realizar esta TEP y la TAC o TC al mismo tiempo, y por eso les puse aquí como PET-TC, o igual puede ser TEP-CT por sus siglas en inglés. En la gammagrafía ósea, pues ya les comenté que es el procedimiento para verificar si hay células en los huesos que se estén multiplicando rápido, como las células cancerosas. Aquí se va a inyectar una cantidad muy pequeña de material radioactivo en una vena, y lo que va a hacer es recorrer el torrente sanguíneo. El material radioactivo se acumula en los huesos con cáncer y se detecta con un escáner. Entonces, de esa forma nosotros vemos si hizo metástasis o no el cáncer pulmonar de células pequeñas. Y bueno, en esta resonancia magnética lo que vamos a poder observar es que tenemos principalmente cáncer de células pequeñas, porque es el tema que les estoy dando, pero bueno, las flechitas nos van a estar señalando y nos van a estar guiando en la descripción de esta resonancia magnética. El tumor se va a estar originando en el bronquio central, provocando una gran masa compuesta por tumores y adenopatías mediastínicas bilaterales, o sea, vamos a estar teniendo de ambos lados del mediastino tumores que van a estar comprimiendo e invadiendo la vía aérea principal, que es la flecha negra aquí. Entonces aquí vemos que estos tumores están comprimiendo el paso del aire, están invadiendo esa vía aérea. Y las ramas arteriales pulmonares y probablemente el esófago y la aorta descendente, que son las flechas blancas en la B, también están siendo comprimidas, por eso se están señalando. También lo que vamos a estar observando es un pequeño derrame pleural del lado izquierdo. Ahora, pasando ya al PET-CT o al TEP-TAC, como le quieran llamar por sus siglas, igual va a constituir el método de elección para la etapificación, y ese es superior al estudio de estadiaje convencional en todas las localizaciones, excepto en el cerebro. O sea, se va a estar prefiriendo para etapificar el cáncer en cualquier órgano excepto en el cerebro. Y va a ser particularmente útil para checar el compromiso ganglionar mediastínico. El PET-CT va a detectar correctamente el compromiso ganglionar regional no visible por los métodos convencionales en el 25% de los pacientes, con significativa modificación del campo de radioterapia en todos ellos. Esto va a estar constituyendo una herramienta de gran valor en la planeación de la radioterapia, y pues va a estar definiendo de manera precisa el objetivo, o sea, el target a irradiar por la captación que está teniendo y porque muestra mejor que otros estudios en donde están las células cancerosas. El índice V de captación pretratamiento en el tumor maligno se va a estar correlacionando inversamente con la sobrevida que dé
el cáncer, o sea, si es de células pequeñas o si es de células no pequeñas. Porque en esta imagen tenemos el pretratamiento y el post-quimioterapia, o sea, vemos cómo es que en la sustancia azucarada está teniendo una captación muchísimo mayor en el pretratamiento, o sea, aquí todavía el paciente no ha tomado sus quimioterapias, y acá en las post-quimioterapias vemos que ha disminuido muchísimo la captación que se tiene, por ende la cantidad de número y de proliferación de células cancerosas. La respuesta metabólica precoz, que son los interciclos, y la tardía, que va a ser pues terminando el tratamiento a la quimioterapia, tiene implicaciones pronósticas bien demostradas en el cáncer pulmonar. Ya desde el primer ciclo de quimioterapia se puede dibujar curvas de sobrevida de acuerdo al grado de disminución de metabolismo glucídico en el tumor o en las adenopatías, que van a estar siendo cuantificadas por el submax, o sea, por cómo se va a estar captando esta sustancia. Para tener un adecuado control tardío que va de la posquimioterapia, el PET-CT debe ser realizado al menos de 3 a 4 semanas después de haber terminado el tratamiento. Esto lo vamos a estar haciendo con el fin de checar cómo va la post de la quimioterapia. En el caso de la radioterapia, el control debe realizarse al menos 4 o 6 meses posteriores al tratamiento para evitar falsos positivos determinados por los extensos cambios inflamatorios propios del mismo tratamiento. Y bueno, en la TAC lo que tenemos son las imágenes A, B y C. Igual este es un ataque de cáncer de células pequeñas en el lóbulo superior derecho, que va a ser menor a 3 centímetros de diámetro con nódulos tumorales satélites. Entonces los nódulos tumorales satélites van a ser lo que nosotros va a estar señalando la flecha A. Adenopatías en ilio ipsilateral, que es la flecha C. Acá está. Ilio ipsilateral. Y el mediastino, que son las flechas cortas en la imagen B. Son estas que están aquí. El estadio es el factor pronóstico fundamental. Los estudios de extensión tienen la importancia de distinguir a pacientes con enfermedades ubicadas en el tórax de aquellos con enfermedades metatásticas. Entonces, para eso es que se hace esta clasificación, para saber si es una enfermedad que solo está ubicada en el tórax o si ya hizo metástasis. Ahora, el sistema de estadificación más comúnmente utilizado es el desarrollado por la Veterans Administration Lung Cancer, que es un grupo de estudio, y esto lo define como la clásica enfermedad limitada de tórax, que va a referirse a un tumor confinado al hemitórax, que pues ahí se originó en el hemitórax, por eso es cáncer de pulmón, que está en el mediastino y en ganglios supraclaviculares, que puede ser incluido en un campo tolerable de radiación. Pero no ha habido una definición universalmente aceptada de este término, y pacientes con derrame pleural, tumores pulmonares de gran tamaño o adenopatías supraclaviculares contralaterales han sido incluidos o excluidos del concepto de la enfermedad limitada por diversos grupos. Ahora, pasando a la parte de estadio extendido, estos van a ser aquellos que van a estar sobrepasando los límites pues del confinamiento del hemitórax y van a estar causando metástasis o van a estar extendiéndose mucho más allá de lo que debería. Que pues no debería, ¿verdad? Pero de acuerdo a la agrupación de los estadios, vamos a tener que tenemos del 0 al 4. 0 va a ser in situ, o sea, ahí está, no se ha movido, no se ha diseminado. 1 va a ser de células pequeñas o de un pequeño tumor que se ha diseminado a ganglios linfáticos. Estadio 2 vamos a estarlo dividiendo en 2A y 2B, en donde 2A va a ser un tumor menor a 4 centímetros, mayor a 4 centímetros y menor a 5, o sea, se mantiene en ese rango. Y el 2B pues ya va a ser de 5 centímetros, pero va a estar siendo diseminado a los ganglios. El 2A no está diseminado a los ganglios. En el estadio 3 va a ser 3A, 3B y 3C. El estadio se basa en el tamaño del tumor y en qué ganglios linfáticos es que se fue a diseminar.
Y bueno, en el estadio número 4 se ha diseminado a más de un área en el otro pulmón. Y tenemos también 4A, donde se ha diseminado a otro lado, pero es dentro del tórax, y a un área fuera del tórax. Y en el 4B es donde ya se ha diseminado fuera del tórax a más de un lugar en un órgano o más de un órgano. Ahora, para la determinación del estadio, vemos que tenemos tres factores: la T de tumors, la N de nodes, que son nódulos, y la M de metástasis, que es pues metástasis. Ahora, en la parte de la T, que es el primero, vamos a estar teniendo 4 niveles de T: T1, T2, T3 y T4, en función de la extensión que vaya a estar teniendo el cáncer. En la N de nodes o nódulos tenemos N0, en donde no hay ganglios afectados; N1, donde los ganglios en el mismo lado del tumor están afectados, pero no afectan el mediastino; N2, donde los ganglios en el mediastino del mismo lado del tumor están siendo afectados y atacados; N3, donde los ganglios mediastinales, contralaterales o de la zona clavicular, con independencia de si están en el mismo lado del cáncer del pulmón o no, ya se ven afectados. La T va a establecer el tamaño del cáncer de pulmón y si está en contacto o no con otras estructuras vecinas. La N de nódulos va a estar describiendo si en las pruebas radiológicas existe o no la afectación de los ganglios linfáticos alrededor del tumor. Y la M, que es la de abajo, pues que abarca metástasis, nos va a decir si hay o no metástasis a la distancia. La combinación de esto nos va a dar la M1 cuando sí hay, o sea, cuando sí hay metástasis; M1A si hay metástasis en el pulmón contralateral o en las pleuras; M1B cuando hay una metástasis única en un órgano que no sea el pulmón; y M1C cuando existen metástasis en diferentes órganos, o sea, ya está todo muy diseminado. La combinación de la T, N y M para la determinación del estadio, con los diferentes números, establece el estadio de la enfermedad, que puede ser desde estadio 1 y 2, que se considera enfermedad localizada; estadio 3 o enfermedad localmente avanzada; o estadio 4 o enfermedad metastásica. Como se había comentado previamente, el 15% y del 15 al 20 y del 60 al 70 de cánceres de pulmón se diagnostica en estadios 1 y 2 y 3 y 4 respectivamente. Este estadio va a determinar las opciones de tratamiento y en ocasiones el carcinoma microcítico de pulmón de la mayoría de los pacientes se va a estar diagnosticando en enfermedad en estadio avanzado, tristemente. Eso es debido a que el carcinoma microcítico de pulmón es un cáncer de pulmón mucho más agresivo y con una elevada y rápida capacidad de crecimiento, como lo mencioné al inicio de las diapositivas. Ahora, cuando nosotros vamos a estar dando el tratamiento, vamos a tener los siguientes objetivos. El primero, eliminar el cáncer. Entre más rápido o pronto se haga el estadio y se haga el diagnóstico, muchísimo mejor pronóstico o aumento en la calidad de vida se va a tener. El siguiente punto es enlentecer el crecimiento o la diseminación del cáncer, ya que este cáncer de células pequeñas es muy rápido. También otro punto es reducir el tamaño del tumor. Muy importante el aliviar los síntomas del paciente y poder controlar los efectos secundarios. Ahora, abordando el tratamiento del cáncer pulmonar de células pequeñas, vamos a tener este listado. Tenemos en el tratamiento la quimioterapia, la inmunoterapia, la radioterapia, la cirugía, los ensayos clínicos, que son pruebas experimentales básicamente, y bueno, los cuidados paliativos como opción. El régimen de quimioterapia que se usa con mayor frecuencia es el etoposide o irinotecan, que es más un fármaco basado en platino como cisplatino o carboplatino. Ahora, cuando tenemos el estadio limitado, se va a estar usando la quimioterapia más la radioterapia. Y cuando tenemos el estadio extendido o extenso, vamos a tener inicialmente que se va a tratar con 3 a 4 meses de quimioterapia.
La quimioterapia son medicamentos administrados por la vena cada 21 días. Esto de cada 21 días va a estar equivaliendo a lo que se denomina un ciclo, que lo que van a estar haciendo estos medicamentos es intentar destruir las células cancerígenas que pudieran quedar en el cuerpo después de la cirugía, porque se trata también con cirugía. Pero ahorita vamos a ver en qué casos. Normalmente, si no hay toxicidad, se administran 4 ciclos de quimioterapia adyuvante. Dado que la quimioterapia destruye células en divisiones cancerígenas y no puede causar efectos secundarios, pues el resultado puede ser bajo recuento de glóbulos blancos o rojos, que pues nos va a dar anemia, o bajada de plaquetas, o aumento de riesgo de infecciones, sobre todo cuando las defensas pues ya están muy bajas. Como efecto secundario también tenemos pues la pérdida de cabello, llagas en la boca, adormecimiento o cosquilleo en las manos y en los pies. También es muy importante que valoremos la función renal para ver que el medicamento que estamos dando no cause insuficiencia renal a nuestro paciente. Y también puede existir toxicidad en los oídos y causar estos pitidos. Dentro de los efectos secundarios también tenemos las náuseas y vómitos causados por la quimioterapia y que estos se han reducido en los últimos años con la llegada de fármacos con actividad antiemética muy potente. Sin embargo, siempre existe el riesgo de poderlas padecer. No es preciso que sean hospitalizados para recibir el tratamiento de quimioterapia y esta se administra en hospitales de día ambulatorio. Los pacientes con enfermedad de estadio extendido, o sea, con metástasis, se tratan solamente con quimioterapia. En caso de buena respuesta al tratamiento de la quimioterapia, lo que va a hacer es que se puede plantear una radioterapia cerebral profiláctica para evitar que esto se disemine al cerebro. O bien se puede realizar un control estricto cada 8 semanas aproximadamente con una resonancia magnética nuclear cerebral y realizar la radioterapia, pero solo si reaparecen o aparece la metástasis. Actualmente, en carcinoma microcítico de pulmón avanzado, que es cáncer de pulmón de células pequeñas, 2 estudios clínicos han demostrado que la combinación de quimioterapia con inmunoterapia es más efectiva que la quimioterapia sola, pero esta combinación no se encuentra todavía muy aprobada. Entonces, lo que tenemos en la inmunoterapia es una terapia biológica de anticuerpos monoclonales que va a estar estimulando las defensas naturales, donde se obtienen estos anticuerpos ya sea por medio de laboratorio y se puede estar escogiendo específicamente a qué antígeno o contra qué va dirigido. Por ejemplo, esta inmunoterapia va dirigido en la secuencia de la proteína PD1, que lo que va a estar haciendo es que va a estar bloqueando va a bloquear con anticuerpos la proteína PD1 y PDL1 y va a estar interrumpiendo o retrasando el crecimiento del cáncer, porque es lo que queremos, enlentecerlo. Y retrasando el crecimiento del cáncer de pulmón, para esto tenemos los siguientes anticuerpos, que es el atezolizumab, el nivolumab y el pembrolizumab. Ahora, para el tratamiento también vamos a estar abordando lo que es la radioterapia. Los pacientes con cáncer de pulmón de células pequeñas en estadio limitado, o sea, que no tienen metástasis a distancia, se van a estar tratando con una combinación de quimioterapia y radioterapia. La radioterapia se va a administrar durante el primer o segundo ciclo de la quimioterapia, que ya les había contado que era la administración de la quimio cada 21 días. Y esto se va a estar prolongando de 3 a 6 meses. Cuando esto se combina con la radioterapia, el esquema más usado en la combinación es cisplatino y etopósido, que ya les había comentado. Y se va a hacer un total de 4 ciclos. Si después de la quimio o radioterapia no existe una progresión de la enfermedad, se va a estar realizando una radioterapia cerebral profiláctica, que ya les había mencionado, para reducir el riesgo de la metástasis cerebral. Y pues bueno, este tratamiento normalmente se discute con pacientes mayores de 70 años o que hayan presentado previamente ictus cerebrales. Lo que hace este tratamiento de radioterapia es que básicamente utiliza rayos X u otras partículas con alta potencia para eliminar las células cancerosas.
En el estadio limitado, la radioterapia se va usando con quimioterapia. Ahora, si vemos que en este uso el tamaño disminuye después de la quimio, la radioterapia en la cabeza reduce el riesgo de la diseminación del cerebro y se va a estar usando de manera profiláctica. Esta intervención se va a estar llamando irradiación craneal profiláctica. Ahora, en el estadio extendido tenemos que tratar la enfermedad de igual forma con radioterapia para poder eliminar todo aquello que quede residual en el tórax. Y como efecto secundario de la radioterapia lo que tenemos es pérdida del apetito, fatiga, en el cuello, en el centro de tórax, cuando se irradia en esa zona va a dar dolor de garganta y dificultad para tragar, más aunado a que va a irritar la piel de la zona que se está irradiando, no nada más de cuello o centro de tórax, sino que en la parte que se esté dando la radioterapia va a sufrir una irritación de la piel, como si fuera una quemadura solar. Siguiendo con la cirugía en el tratamiento, vemos que esta cirugía, básicamente el cáncer de pulmón de células pequeñas, como se disemina tan rápido, pocas veces responde bien a la cirugía o a la radioterapia, por lo que solo en tumores muy pequeños y sin adenopatías mediastínicas, se plantea la cirugía. Sin embargo, esta situación es muy poco probable, ya que la mayoría de los casos de cáncer de pulmón microcítico se presenta como una enfermedad muy voluminosa, o sea, adenopatías grandes o tumores grandes o ambos, y se diagnostica cuando ya están en un estadio extendido. Entonces, viene siendo raro, o básicamente muy pocas veces se va a estar usando la cirugía para este tipo de cáncer tan agresivo. Que bueno, si se usa, esto debe estar basado en la extirpación del tumor y de parte del tejido circundante sano durante la operación. Rara vez se emplea, como ya les comenté, pero obviamente esto de sacarlo con parte de tejido sano es para evitar y para que el patólogo cheque si es que dentro de esas células que aparecen sanas no hay más células cancerosas. En estadios muy temprano, como cáncer en un nódulo pulmonar pequeño, en esas situaciones la quimioterapia con o sin radioterapia se va a administrar después de la cirugía, o sea, si fue algo que se chocó de manera temprana, que se abordó y que la cirugía o la radioterapia continuó, sí se va a administrar la quimioterapia. En el tratamiento como abordaje de ensayo clínico, aquí lo que se hace es que básicamente las personas que participan en este tipo de ensayos clínicos pueden ser algunas de las primeras en recibir un tratamiento mucho antes que el público en general, ya que lo están haciendo de forma experimental. Sin embargo, el ser parte de un ensayo clínico conlleva diferentes riesgos y por ende se tiene que firmar un consentimiento informado en el cual se van a estar describiendo las opciones, se van a estar enumerando los riesgos y se tiene que explicar qué se requerirá de cada persona para que se pueda llevar a cabo este estudio. Dentro de estos ensayos clínicos también es importante resaltar que depende de cómo vea el paciente y cómo se sienta, es su decisión si quiere seguir dentro del ensayo clínico, pero en cualquier momento el paciente puede decidir no seguir, ya sea por su salud, por su estabilidad emocional, etc. Ahora, pasando a los cuidados paliativos, estos cuidados vienen siendo cualquier tipo de tratamiento que se centre en reducir los síntomas de una persona y que tenga la cualidad de mejorar la calidad de vida y brindar apoyo a los pacientes y a sus familiares. O sea, tenemos como ejemplo la radioterapia, broncoscopía, cirugía, o sea, esos que ya les mencioné, aunado a analgésicos, porque por ejemplo, la mayoría de los hospitales y centros oncológicos cuentan con especialistas en el control del dolor que van a estar administrándole analgésicos incluso para el dolor muy intenso que provoca el cáncer. Entonces, en estos cuidados paliativos se busca que la persona sufra lo menos posible. Muchos fármacos que se usan para tratar el dolor causado por el cáncer, en particular la morfina, también pueden aliviar lo que es la dificultad para respirar causada por el cáncer. También tenemos a los corticosteroides, que pues puede ser la prednisona o la metilprednisolona, que hay varias marcas comerciales. Estos lo que van a hacer es reducir la inflamación causada por el cáncer de pulmón o por la radioterapia, y van a estar mejorando la respiración.
También se pueden estar usando otros medicamentos para suprimir lo que es la tos, para abrir las vías respiratorias obstruidas o para reducir las secreciones bronquiales. El oxígeno complementario básicamente es adicional y proveniente de pequeños tanques portátiles que van a estar ayudando a compensar lo que es la capacidad reducida del pulmón para extraer el oxígeno del aire. O sea, básicamente como vemos que está dañado, lo que hacemos es ayudarle a que no haga tanto esfuerzo para poder transportar el oxígeno. El uso de bisfosfonatos, que estos son medicamentos que van a estar fortaleciendo los huesos, van a estar también disminuyendo el dolor óseo y van a ayudar a prevenir futuras metástasis óseas. Estos fármacos previenen la osteoporosis mediante el bloqueo de osteoclastos, o sea, mediante los osteoclastos que básicamente degradan los osteocitos. Y las células, más bien, los osteoclastos van a ser estas células que causan la destrucción ósea y los bisfosfonatos lo que van a hacer es bloquear estos osteoclastos. También importante acompañar estos cuidados paliativos con estimulantes del apetito, con suplementos nutricionales, no dejar de lado lo que es el apoyo espiritual, emocional y práctico para que los pacientes vayan acompañados en este proceso, más cuando se trata de un cáncer como el de células pequeñas que viene siendo muy agresivo, muy rápido. Es importante que el paciente se sienta o hagamos lo posible para ayudarlo a sentirse mejor. Ahora, esta diseminación que se puede llegar a estar dando después de ver cómo son estos tratamientos, tenemos que en el cáncer pulmonar microcítico, el 60% tienen metástasis al diagnóstico. O sea, cuando nosotros estamos checando a un paciente que tiene cáncer pulmonar microcítico, o sea, estos pacientes ya básicamente tienen metástasis. Muy difícilmente se van a encontrar en un momento temprano. Pero dentro de esta metástasis del 30 al 40% y del 20 al 25%, más bien, dentro de estos pacientes del 30 al 40% van a tener metástasis ósea. Y de este porcentaje, del 20 al 25%, van a estar siendo asintomáticos. La metástasis ósea que ellos van a tener va a estar diseminada a las vértebras, a las costillas, al fémur y hueso de la pelvis. Y también pueden tener lo que es metástasis cerebral en un porcentaje del 25 al 50% en el cáncer pulmonar microcítico y en un 25% en adenocarcinomas. La localización supratentorial lo que va a estar haciendo es que va a estar incrementando la presión intracraneana dándonos resultados de cefalea, náusea, vómito, etc. En las imágenes les puse lo que es el tumor de Pancourt. Lo que va a estar haciendo es que va a estar presionando lo que son las partes adyacentes a lo que dentro de los pulmones y la vena. Por medio de esto se va a estar dando el síndrome de Horner, que va a estar afectando lo que es el simpático cervical, que viene siendo el ganglio estrellado. En el pronóstico de vida de un paciente que tiene cáncer pulmonar microcítico o de células pequeñas, ya que este se caracteriza por la tendencia a la diseminación y sin ningún tipo de tratamiento, lo que podemos esperar es un pronóstico de vida de 2 a 4 meses desde el diagnóstico. ¿Okay? La estrategia de tratamiento local como única actitud raramente produce supervivencias prolongadas. Sin embargo, la poliquimioterapia ha mejorado claramente los resultados tanto en el estadio limitado como en el estadio extendido, con un índice de respuestas globales de entre 80 y 90% y de mediana supervivencia de 12 a 20 meses para pacientes con el estadio limitado, y pues hay un porcentaje del 60 al 80% de respuesta global y mediana de supervivencia de 7 a 11 meses para aquellos que están en estadio extendido. Aunque menos del 3% de los pacientes de este último grupo van a estar alcanzando los 3 años de supervivencia.
De acuerdo a la prevención, básicamente ninguna intervención activa para prevenir el cáncer de pulmón. No se ha probado que sea eficaz, sin embargo, dejar de fumar es una de las mayores recomendaciones, ya que básicamente esto es de la principal etiología de este tipo de cánceres broncogénicos y bueno, en especial este que es muy agresivo. De acuerdo a los mitos y verdades sobre el cáncer de pulmón, dentro de los mitos tenemos que el cáncer de pulmón es cosa de mayores. Es mito, o sea, puede darle a un paciente de cualquier edad. O sea, si uno empieza a fumar desde muy chico y aparte se acompaña con antecedentes de que en su familia hubo cáncer pulmonar y tiene genes que están predispuestos a este aspecto, es muchísimo más fácil. Entonces no nada más es cosa de gente de la tercera edad. Que sí es verdadero que la principal medida de prevención es básicamente dejar el cigarrillo, tabaco, pipa, cualquier cosa que se esté ingiriendo, o sea, incluso los vapes que son nuevos ahora, que bueno, tienen una diferente fisiopato porque no están predispuestos a causar directamente este cáncer, sino que por el hecho de la humedad es mucho más probable que lleguen a crear micosis, pero no están expuestos de ser factor de riesgo. También otro mito es que solo los fumadores pueden desarrollar cáncer de pulmón. Como les comentaba al inicio de la diapositiva, eso es falso, no nada más los fumadores, porque el hecho de que uno esté expuesto de forma pasiva a personas que consuman el tabaco va a hacer que te predispongas y que incluso aumente 9 veces la posibilidad de que uno llegue a desarrollar cáncer pulmonar aunque no fume, e incluso el estar expuesto a zonas de contaminación, eh, inhalar asbesto y cualquier otro tipo de material que cumpla con la función de contaminante. Que es otro punto verdadero, que el cáncer de pulmón es grave cuando se diagnostica de forma tardía, eso ya se los he mencionado. Va a ser mucho más grave de por sí en este cáncer de tipo de células pequeñas, que es muy muy agresivo y muy rápido de diseminación. Y ya si se encuentra de forma tardía, pues ya les comenté que el pronóstico al momento del diagnóstico pues es de 2 a 4 meses, lo cual es objetivamente poco. Y otro mito es que el cáncer de pulmón aparece a largo plazo. Eso no es cierto, no se tiene que estar fumando por muchísimos años para desarrollar el cáncer de pulmón. Realmente son varios factores, mucho daño que se causa y o sea, hay gente que fuma casi toda su vida y nunca desarrollan nada, sin embargo tienen hijos o tienen esposas que por estar expuestos de forma pasiva a esta situación, ellos sí desarrollan lo que es cáncer. Y abordando una verdad, es que el cáncer de pulmón es más frecuente en mujeres. Básicamente, en la imagen nos pone que sí, pero depende de la bibliografía, nos dice que el hombre tiene muchísimo más, el hombre prevalece aún, entonces diría que depende de la población en la cual se esté haciendo el estudio o del cual provenga la imagen, pero al menos en México ser hombre es factor de riesgo para tener cáncer pulmonar. Ahora vamos a pasar a lo que son los síndromes paraneoplásicos. Básicamente los síndromes paraneoplásicos van a ser todos aquellos signos y síntomas que se van a estar dando por hecho de la metástasis y afectación que causa el cáncer a otros órganos. En esta tabla tenemos un listado de los síndromes paraneoplásicos más frecuentes en el cáncer pulmonar, el cual es un listado grande, pero está organizado de acuerdo a características sistémicas, a características endocrinas o metabólicas, a repercusiones cutáneas, a repercusiones hematológicas, neurológicas. Viene organizado si dentro del neurológico va al sistema nervioso periférico, al sistema nervioso central y también las complicaciones renales. Pero no vamos a estar viendo todas, nos vamos a estar enfocando mucho más a lo que son los neurológicos y los endocrinológicos o endocrinos.
Ahora, síndrome paraneoplásico neurológico. El síndrome paraneoplásico se va a estar presentando en aproximadamente 1% de los pacientes con un tumor maligno. Va a ser muchísimo más frecuente en el cáncer broncogénico y el microcítico de estirpe histológica usualmente asociada a las alteraciones paraneoplásicas, que es el que estamos viendo, o sea, básicamente cáncer broncogénico y microcítico, porque es de células pequeñas. Les puse 3 síndromes paraneoplásicos. Tenemos el síndrome miasteniforme de Eaton-Lambert, que se va a abreviar como SMEL. Esto lo que va a causarnos es debilidad muscular proximal progresiva. O sea, estos son los síntomas y signos, ¿ok? Bueno, signos. Va a estar dando implicación en extremidades inferiores, alteraciones autosómicas, reflejos disminuidos o ausentes, la facilitación post ejercicio, y el diagnóstico se va a estar dando por clínica y nos va a estar facilitando por anticuerpos. Básicamente este síndrome de Eaton-Lambert es la debilidad muscular que afecta predominantemente a los músculos proximales, sobre todo a los de la cintura pélvica y a las de las extremidades inferiores. Va a tener alteraciones autonómicas, reflejos disminuidos o ausentes, como ya les comenté. Otra complicación característica del cáncer de pulmón va a ser la encefalitis límbica. Esta básicamente es un 70% de los casos que asocia al carcinoma de pulmón, especialmente al de células pequeñas. Los síntomas neurológicos pueden proceder al diagnóstico del carcinoma de pulmón en 2 o 3 años. En ocasiones el diagnóstico es necrópsico, o sea, ya después de todo. Se puede iniciar con un síndrome ansioso depresivo y también con un deterioro característico progresivo de la memoria reciente. Otras posibles complicaciones son las crisis parciales, la agitación, la confusión y la hipersomnia. Vamos a encontrar que el líquido cefalorraquídeo va a estar alterado y suele mostrar pleocitosis y elevación de proteínas. La mayoría de los pacientes con encefalitis límbica tienen anticuerpos anti-HU circulantes o ANA1, que se unen al núcleo de las neuronas en lugares del cerebro, la médula y las células ganglionares de la médula. Ahora, también abordando la neuropatía sensorial subaguda, por sus siglas NSS, en esta entidad lo que vemos que se afecta básicamente es el axón que se mantiene relativamente respetando a la mielina. La característica típica en el estudio histológico es de una ganglioradiculitis. En la neuropatía sensorial subaguda paraneoplásica es infrecuente, pero se asocia con el cáncer microcítico en un 77% de los casos, lo cual es muy alto, y puede preceder al diagnóstico de cáncer pulmonar en meses, y se caracteriza por el desarrollo subagudo de alteraciones asimétricas sensoriales, como dolor, parestesias y entumecimientos que afectan distalmente a las extremidades. Se acompaña de una ataxia sensorial que suele ser incapacitante. También vamos a ver que los reflejos tendinosos profundos se van a encontrar abolidos, mientras que la función motora va a estar preservada. Ahora, en el síndrome paraneoplásico endocrino tenemos que son mucho más frecuentes en el en el carcinoma microcítico de pulmón, y se va a estar observando un porcentaje del 12%, aunque esta cifra puede ser variable en función del criterio o de grado de estudio que se exija en el paciente, o sea, dependiendo también su estadio, vaya. Dentro de los cuales les puse secreción inapropiada de ADH o el síndrome de CADH. Se debe a la secreción mantenida de ADH en ausencia de estímulos osmóticos, no osmóticos y de cualquier otra causa de hiponatremia. Esto básicamente se va a caracterizar por hiponatremia, hiposmolaridad plasmática, excreción renal de sodio continuada, ausencia clínica de depleción de volumen e incapacidad de diluir al máximo la orina a pesar de la hiponatremia. El síndrome paraneoplástico más frecuente nos va a dar el punto número 2, que es la producción ectópica de adenocorticotropina, que es ACTH,
va a ser responsable del 15% de todos los casos del síndrome de Cushing y de la mayoría de los que ocurren en pacientes con cáncer. En casos muy aislados, el síndrome de Cushing se origina por la producción ectópica de CRH y en el 72% de los casos de carcinoma de pulmón, la concentración sérica de adenocorticotropina inmunorreactiva está elevada, aunque en parte es inactiva. Alrededor del 5% de los enfermos por carcinoma microcítico desarrollan un síndrome de Cushing ectópico y acompaña a un 10% de los tumores carcinoides bronquiales. El Cushing ectópico en el hipercortisolismo se trata primariamente con inhibidores enzimáticos, adrenales y antagonistas de los receptores de glucocorticoides como mifepristona y ectroidida. Ahora, pasando a la hipercalemia asociada a la malignidad, tenemos que la hipercalemia humoral es un mecanismo más importante en el 56 al 80% de los pacientes afectados. Esta va a ser consecuencia de la elaboración de factores que actúan a nivel sistémico con capacidad reabsortiva sobre el hueso y en menor grado de reabsorción de calcio en el riñón. Entre los mediadores humorales implicados, el más importante es el péptido relacionado con la PTH. Otros son el factor de crecimiento transformante alfa, el factor de necrosis tumoral y la interleucina 1. La hipercalemia asociada a malignidad, pues es que aquí vamos a estar viendo que como el calcio es un regulador importante para las funciones celulares, los pacientes con niveles séricos elevados pueden presentar una gran variedad de síntomas derivadas de la afectación de múltiples órganos. Y bueno, dentro de estos síndromes paraneoplásicos endocrinológicos, que fueron los primeros descritos en la primera mitad del siglo XX y por tanto son los mejores caracterizados de este conjunto de complicaciones raras del cáncer, esto se debe a la producción de sustancias con actividad hormonal por parte del tumor. Como ya hemos comentado, el cáncer de células pequeñas es un tumor neuroendocrino. Como les comentaba que esto se debe a la producción de sustancias de actividad hormonal por parte del tumor, son sustancias responsables del efecto a la distancia. La producción hormonal anómala y con ella el cuadro clínico pues desaparece cuando el tratamiento del tumor tiene éxito, a diferencia de lo que sucede con los síndromes neurológicos. Dentro de los síndromes hormonales, el más frecuente es la hipercalcemia, a pesar de su incidencia ha disminuido mucho en la última década, seguido por el síndrome carcinoide, la secreción ectópica de adenocorticotropina, el SIAD, la hipocalemia y otros síndromes de aparición excepcional. Ahora, otros síntomas de los pacientes con hipercalemia vienen siendo los neurológicos y psiquiátricos, donde podemos encontrar somnolencia, confusión, desorientación, estupor, coma, irritabilidad, depresión, hipotonía, hiporreflexia. Y de acuerdo a los gastrointestinales podemos encontrar anorexia, vómito, estreñimiento, úlcera peptídica, pancreatitis. De acuerdo a los cardiovasculares encontramos arritmias, hipertensión. En los renales encontramos poliuria, polidipsia, hipercalciuria, nefrocalcinosis e insuficiencia renal. Bueno, estos pacientes con hipercalcemia leve, que es de hasta 12 miligramos por decilitro y que son asintomáticos, pueden ser tratados de forma ambulatoria. Algunas veces la situación se descontrola con actividad física, hidratación forzada y la retirada de fármacos que favorecen la elevación del calcio, como las tiazidas. Cuando se desea reducir la calcemia, se administra una dosis de zoledronato con un control analítico a la semana. En los casos que son moderados, por ejemplo, cifras que van desde los 12 a los 14 miligramos por decilitro, se debe individualizar la necesidad de ingreso, pero claramente por encima de los 14 miligramos por decilitro, que se requiere ingreso hospitalario para la administración de hidratación intravenosa y zoledronato. La mitramicina y los bifosfonatos de primera y segunda generación ya no se van a estar empleando para los pacientes con síntomas de hipercalemia. Ahora, con el síndrome carcinoide, los tumores carcinoides pueden sintetizar muchas sustancias hormonales,
Dentro de todas estas hormonas tenemos la adenocorticotropina, gastrina, somatostatina, insulina, hormona del crecimiento, péptido liberador de gastrina, serotonina, calcitonina, etcétera, etcétera, prostaglandinas, más. De entre todas las anteriores, es la serotonina la responsable del síndrome carcinoide, que no está aquí escrito, pero la serotonina básicamente es la responsable de este síndrome. Se llega a detectar en más del 90% de los casos y se ha comprobado un papel activo en la aparición de la mayor parte de los síntomas típicos. El ataque típico consiste en un eritema súbito que afecta cara y cuello, y este va a estar acompañado de una sensación de calor o prurito, palpaciones y diarrea líquida. Puede ser espontáneo o precipitarse con el ejercicio o la comida. Casi la mitad de los enfermos puede sufrir a largo plazo una lesión de las válvulas cardíacas derechas, especialmente insuficiencia tricuspidea, ya sea por un depósito de material fibroso. Otros síntomas que son menos frecuentes son la broncoconstricción, la impotencia y la hiperpigmentación con hiperkeratosis, mientras que en casos raros se han descrito altragias, confusión, pérdida de visión y fibrosis. La duración y la intensidad son extraordinariamente variables, ya que la localización más frecuente del tumor en un paciente con síndrome de carcinoide pues es el intestino medio, o sea, el ilion, pero también se ven casos en el intestino proximal o en los pulmones, que es del cual nosotros estamos abordando. Ya se ve justo el síndrome carcinoide si el origen es bronquial. Si este origen es bronquial, el eritema puede ser muy extenso y prolongarse durante días. Pasando a la tablita de al lado, donde estamos viendo síndromes neuroendocrinos, lo que vamos a estar viendo es el lugar en donde se va a estar dando la producción y los síntomas. Nosotros nos vamos a estar centrando en lo que es la primera línea que dice bronquial, timo, estómago, duodeno y próximo al páncreas. Nos vamos a enfocar en bronquial, donde vemos que la producción es de serotonina, histamina y las demás hormonas, y los síntomas que vamos a estar teniendo son broncoespasmos y enrojecimiento atípico. Ahora, en el diagnóstico de estos síndromes neuroendocrinos, vemos que la existencia del síndrome se detecta midiendo lo que es el hidroxindoloacético en orina de 24 horas. Los niveles normales lo que van a hacer es que están pues por debajo de 15 a 15 miligramos del día, y esto también puede conllevar a que pueden aparecer falsos positivos por consumo de alimentos ricos en serotonina, como el plátano, piña, kiwi, nueces y aguacate, o por el uso de ciertos fármacos como por ejemplo el paracetamol o la aspirina. La sensibilidad de las pruebas se incrementa midiendo a la vez la concentración de serotonina en plaquetas. En los carcinoides del intestino delgado, que es el 5-hidroxitriptófano, el que se eleva en lugar del hidroxindolacético. El escáner es fundamentalmente para la localización del tumor, y lo que va a hacer es que va a detectar la mayoría de los tumores bronquiales y los casos con metástasis hepática. Pero también se pueden pasar por alto pequeños tumores del ilion. En estos casos se puede realizar una gammagrafía con octreótido 25 o una tomografía por emisión de positrones. La gammagrafía es muy sensible, si bien los granulomas, las heridas y el bocio pueden constituir a falsos positivos. Ahora, en el tratamiento vamos a abordarlo como ya hemos comentado en los apartados anteriores. Siempre pues debería intentarse la resección del tumor primitivo, pero la cirugía no siempre es como la mejor opción dependiendo en qué estadio es que se detectó el cáncer. Pero ahorita que estamos en los síndromes paraneoplásicos, la cirugía de metástasis, por ejemplo hepática, que estaba en la tabla anterior, también es recomendable siempre que se pueda. Pero como estamos en la pulmonar, estos síndromes paraneoplásicos realmente se van a diseminar a varias partes. En enfermos sin opciones quirúrgicas, lo que se debe evitar los precipitantes de los ataques, y se recomienda el uso de fármacos de forma escalonada.
Para las formas de diarrea leve, lo que va a bastar va a ser la loperamida o el difenoxilato, y estos pueden complementarse en caso necesario con un antihistamínico y un antagonista del receptor de serotonina, como por ejemplo ondansetron o granisetron. En el tratamiento de la insuficiencia cardíaca o del broncoespasmo va a ser sintomático con diuréticos y broncodilatadores respectivamente. Y bueno, las características de los síndromes paraneoplásicos endocrinos van a compartir una serie de características. Primero, en esta tablita vemos que las principales hormonas producidas por los tumores van a ser los factores hipercalcemiantes, la PTH, la vasopresina, la adenocorticotropina y otras hormonas. Bueno, la secreción hormonal raramente va a responder a los test de supresión, con la excepción de tumores carcinoides de pulmón o timo, que es nuestro caso, sí va a estar respondiendo a los test de supresión. El síndrome hormonal puede conducir al diagnóstico de una neoplasia subyacente previamente desconocida y puede dominar el cuadro clínico, dificultando el diagnóstico etiológico y o puede ser útil para monitorear la evolución tumoral, sirviendo como marcador. No obstante, en ocasiones los síndromes clínicos se presentan cuando la enfermedad maligna ya está muy avanzada, porque en estos casos los tumores extraglandulares producen hormonas relativamente ineficientes y por la misma razón las hormonas a veces no son útiles como marcadores tumorales en los tumores no endocrinos. Algunos tumores malignos lo que hacen es que imitan síndromes de hipersecreción hormonal, no porque segreguen la hormona habitual, sino porque producen péptidos que son parecidos, o sea que están relacionados, que imitan las acciones biológicas de lo que hacen este tipo de hormonas.